Estamos con Gabriel Rolón. Gabriel, gracias por recibirnos. No, al contrario, tenía un montón de ganas de charlar con ustedes, en serio. A ver, el mundo ha cambiado en los últimos 2 años de manera vertiginosa. Sí, De repente apareció algo impensado, una pandemia, la gente se encerró en las casas, después salió. Cuando estaba saliendo apareció una guerra que por lo menos es un indicio de guerra mundial, cosa que tampoco estaba en el horizonte de nadie. En el medio empezaron a subir los precios, en la Argentina estamos acostumbrados, pero en todo el mundo no. En la Argentina fue más fuerte. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, en el diván, en el consultorio, ¿de qué manera vos ves que va cambiando, se expresa y de qué manera va cambiando o va influyendo esto en la manera en que los seres humanos se ven a sí mismos? lo primero que creo yo que ha introducido todo esto que ocurrió, empezando por la pandemia, ¿no? Es la obligatoriedad de salir de lo que Heidegger llamaba una vida inauténtica. ¿Mm? Estamos acostumbrados a esa vida donde se habla de lo que nos dicen que hay que hablar, pensamos lo que nos dicen que hay que pensar, muchas veces votamos a quien nos dicen que hay que votar. Y todo este tipo de cosas para eludir el pensamiento propio, porque en el pensamiento propio, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Que es lo que nos convierte en humanos, que es que somos finitos, que nos vamos a morir. Bueno, yo creo que la pandemia introdujo de golpe ese tema que se llevó todo por delante, que es, mire que usted se va a morir, mire que hay un montón de gente que se está muriendo. Nos instaló esa realidad que sabemos intelectualmente, pero que intentamos negar todo el tiempo para no vivir angustiados, porque la angustia es esa emoción anticipatoria que te avisa que te puede pasar algo malo y para que tengas los mecanismos de defensa en alto. Bueno, yo creo que la gente reaccionó de este modo, ¿no? O sea, apareció algo, levantamos los mecanismos de defensa, todo el mundo, y algunos no tuvieron herramientas para resolver esto, tanto nivel de angustia. Yo lo vi en el consultorio, ¿sí? Esto de la obligatoriedad de mirar hacia adentro y decir, uy, pero todo lo que me estuve perdiendo, todo lo que no hice, ahí empiezan los cuestionamientos, como si alguien te dijera, te queda X tiempo de vida, ¿no? Viste esta pregunta, bueno, ¿vos qué harías si te quedaran? Y casi todo el mundo haría algo distinto a lo que está haciendo, que es la gran incoherencia del ser humano, ¿no? Que es decir, entonces estamos viviendo la vida que no queremos vivir. Entonces yo creo que esto introdujo un poco ese hecho de que de alguna manera estamos viviendo generalmente una vida que no es la que queremos. Dejamos de lado nuestro deseo, no nos preguntamos por nuestro deseo, por quiénes somos y por qué queremos. Entonces, ese fue un primer golpe que analíticamente a mí me vino bárbaro, porque yo tengo que trabajar mucho para que un paciente se pregunte eso, y la realidad lo obligó a preguntarse eso, ¿sí? Entonces, llegaban con una gran cuota de angustia, con una gran cuota de incertidumbre, con mucho miedo, y eso se notó mucho en el consultorio, el aislamiento. ¿Viste cuando un preso se porta muy mal lo mandan a aislamiento? Digo, ¿por qué? Porque el aislamiento te destruye. El aislamiento te quita la noción de tiempo y espacio. ¿Se acuerdan que al principio uno decía, hoy es martes, miércoles? ¿Qué? Bueno, cuando vos a alguien le quitas la noción de tiempo y espacio, le desestructurás la psiquis. O sea, por eso te aíslan cuando te quieren castigar. Entonces la gente estaba totalmente desestructurada, sin saber qué hacer con su tiempo, más horas de las acostumbradas en sus relaciones, algunos tenían que capitalizarlo, otros se dieron cuenta que no estaban donde querían. O sea, fue un torbellino muy potente de cosas que se notaron en el consultorio. A veces para mal y a veces para bien. Gente que se divorció, gente que se Sí. reencontró con su pareja, o gente, el fenómeno que se está dando en Estados Unidos de millones de personas que deciden no volver a trabajar y que celebran en redes sociales la decisión de renunciar como una especie de empoderamiento de la elección en un contexto donde obviamente crece el empleo en Estados Unidos y más gente eventualmente puede elegir, pero también es como resultado de la pandemia. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay algo. Y sé que por ahí suena un poco antipopular lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que hay que tener cuidado con este. Nos dimos cuenta de que uno puede trabajar desde su casa y que no es necesario, porque el trabajo tiene una función socializante, ¿sí? Ir al trabajo no es solamente que la computadora que tenés ahí no la podés tener en tu casa, es que estás obligado a convivir con alguien, a manejar tu humor, a ser más tolerante, a intercambiar, a empatizar con el dolor del otro. Digo, ¿por qué
mandamos a los chicos al colegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que estar con otros chicos, tienen que saber que los juguetes se prestan, lo que es de ellos, lo que no es de ellos. Entonces a mí me preocupa que sea peligrosamente utilizada toda esta movida, ¿sí? Como para aislarnos todavía más. Digamos, el ser humano aislado es más dominable. Esto es tan así que por lo único que vivimos en culturas es porque somos un ser totalmente frágil. O sea, no tenemos la garra del león, no corremos tan rápido como una gacela, no nadamos mejor que un tiburón. O sea, ¿por qué somos la especie que domina el mundo? Porque estamos juntos y porque creemos en mentiras comunes. ¿Sí? Digo, sin ofender a nadie, digo, pero podemos creer e ir a una lucha por un ideal y marchar en Plaza de Mayo y en el Arco del Triunfo, ¿sí? Personas que no se conocen, ¿por qué? Porque creemos hemos armado una idea, bueno, eso que nos da fuerza, yo creo que corre peligrosamente el riesgo de aislarnos. Digo, el tipo que dice, ¿vos sabés cuántos pacientes con serios problemas de relación mejoraron en la pandemia? Pero mejoraron mucho. ¿Por qué? Porque ya no tenían que salir, no enfrentaban el miedo a hablar con el otro, no trabajaban su timidez, no se veían expuestos. O sea, dale, vení, ¿por qué no vas a venir? Si vamos todos. Estaban cómodos en el aislamiento porque no tenían que enfrentar sus fobias sociales, sus dificultades de relación. Entonces, ahora a mí me está costando con algunos de esos pacientes que vuelvan. Que vuelvan. ¿Por qué? Porque esto fue un momento y la vida es otra cosa que todavía no sabemos cuál es, porque esto no va a ser sin consecuencias. Yo creo que vamos a tener una intersección entre lo que fue el aislamiento y lo que es la vida como la teníamos concebida antes. Y en algunos casos estará bárbaro interactuar, decir, bueno, usted tales días labure de su casa, va a estar... Pero en otros lugares tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve en base a las relaciones humanas. Y es importante no virtualizarnos del todo. ¿Sí? La gente ya se conoce por una aplicación, se enamora antes de verse. A mí me decía una paciente, María, que hacía 2 o 3 entrevistas que yo venía tratando, me hablaba de su pareja, que estaba bien, que tenía muy buen sexo sobre todo, y que esto que lo... Y allá por la 4ª entrevista me dice que está muy nerviosa porque lo va a conocer. Pero ¿cómo? Sí, me dice, porque él es de México y viene para verme. Le digo, ¿pero no tenías unas relaciones sexuales maravillosas? Sí, pero virtuales. Está bien. Nosotros somos psicólogos, Ernesto, sabemos que la sexualidad humana da para todo y no tengo nada para decir contra la sexualidad virtual. Pero hay algo en lo corpóreo, es más interesante si es presencial. Digo, hay algo en el olor del otro, en la caricia, en el calor. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque tengo para mí, por ahí me equivoco, pero me asusta la idea de que seamos mucho más manejables, enamorados por internet y encerrados en nuestro cuarto que cuando nos unimos, que cuando nos juntamos y cuando podemos conversar con nuestro compañero y decir, che, ¿vos estás conforme con lo que nos pagan? Y el otro te dice, la verdad que no. ¿Y por qué no hacemos algo? Me parece que no es lo mismo que protestar solo y darte máquina en tu cuarto. Gabriel, vos cuando empezamos a charlar sobre los efectos sobre las personas de la pandemia, después de la guerra, etcétera, dijiste algo así como que nosotros veníamos en una vida más cómoda, donde teníamos un montón de lugares donde agarrarnos para no preguntarnos por nosotros mismos. Que a veces está bueno eso, no preguntarte todo el tiempo por uno mismo. Y de repente aparece la pandemia, después la guerra, y te pone en primer plano que vos te podés morir, que vos sos finito. Entonces te preguntás, bueno, ¿qué hago con mi vida en esos casos? A ver, eso puede disparar preguntas o puede disparar mucha angustia. Que no termine en preguntas, sino en algo paralizante, es como la enfermedad de un ser querido. Te pone la muerte muy cerca y vos podés decir, bueno, ¿qué hago mientras el tiempo que me queda? O paralizarte del dolor o de la angustia que... ¿De qué manera pensás que lo está procesando la gente, por lo menos que vos tratás, mayoritariamente? ¿Por la parálisis o por el enriquecimiento de ellos mismos? Mirá, la gente que yo trato está intentando mover esa angustia, hacer algo con esa angustia, pero justamente porque, bueno, viene el analista, se pregunta, o sea, por ahí si estuviera sola, quedaría paralizada por la angustia, porque la angustia te paraliza, ¿sí? Es una emoción paralizante.
es una invitación también a hacer algo por resolver lo que te angustia. Y ahí cada quien demuestra un poco de qué está hecho, ¿no? No debemos hacer como si no hubiera pasado nada con esta angustia. No digo quedarnos morbosamente dando vueltas sobre lo angustioso, pero sí registrar algo de esto, porque es un punto donde es una encrucijada y podemos intentar rápidamente recuperar la senda de la comodidad o podemos tratar de capitalizar esto sin que yo sea un ingenuo como esas personas que nos decían que después de la pandemia íbamos a salir mejores. Mentira, mentira. ¿Cuándo vamos a salir mejor? Fíjate, todavía no salimos y ya tenemos una guerra. ¿Sí? ¿Dónde vamos a salir mejor? ¿Más solidarios? Vamos a ser más solidarios. Si la gente se pegaba codazo para conseguir la vacuna, y si te podías colar, te colabas, lo hemos visto. El ser humano no es un ser solidario. Me acuerdo que en Las ciudades invisibles, Italo Calvino tiene una frase donde dice algo así como que el infierno no es algo que va a ser, que el infierno es esto que compartimos todo el tiempo, ¿no? Y que es lo que construimos juntos, pero que nos cabe una cierta posibilidad, que es descubrir qué personas y qué cosas dentro del infierno no son infiernos. Y con esas personas intentar construir un pedacito de cielo personal. Yo creo que esa es la vida. Hablabas de la guerra, Gabriel, porque hablamos de salir de la pandemia y nos encontramos con una guerra que el otro día Thomas Friedman, un gran periodista que publica en el New York Times, decía que esta es la primera guerra mundial en el sentido de que la estamos viendo, no importa dónde vivas, por las nuevas tecnologías, que sentís el impacto rápidamente, porque no importa dónde vivas, te suben los alimentos, sube el precio de la energía. Ese impacto, porque la sensación de salir no está como de alguna manera bloqueada o por lo menos puesta en duda porque es ¿y ahora la guerra? Creo que esto te da mucho más miedo, sobre todo cuando vos tenés una lectura y te das cuenta quiénes pagan los costos de las cosas que se rompen durante una guerra, ¿no? Claramente, si vos tenías una opción como país emergente, como país que está por los bordes, agarrado para no caerte del sistema, con todo esto se te va a complicar mucho más. O sea, todo esto va a tener muchísimas consecuencias y hacemos bien en tener temor y sobre todo hacemos bien en tenernos temor, en ver de lo que somos capaces los seres humanos, de la potencia destructiva que tenemos, porque uno se asombra con la guerra, con lo que nos llega de la guerra, y yo, perdón que en esto me ponga más psicoanalista, esa potencia destructiva está dentro de casa y está dentro mío, adentro de mí, perdón. Freud la llamó pulsión de muerte, ¿sí? Dice, el ser humano es todo el tiempo una lucha interna entre una pulsión que lo invita a desear y construir y una pulsión que lo invita a lastimarse, a sufrir y a agredir, ¿sí? Y eso que nosotros vemos allí en grande forma parte también de esas guerras cotidianas que uno tiene con sus hijos, con su esposa, con uno mismo, que es la depresión, más que alguien que está en guerra consigo mismo, ¿sí? Alguien que se agrede, que se lastima, que está enojado, muy enojado con el mundo, con él. Los vemos en los cuadros clínicos, estos niveles de destrucción de lo que es capaz el ser humano. Cuando un nivel así de destrucción lo tiene alguien con poder y mete miedo aunque uno no entienda bien qué está pasando, ¿no? Pues yo creo como Foucault que la verdad es la verdad del poder, así que yo no sé lo que está pasando, sé quiénes me lo cuentan. ¿Te animás a describir cómo salen los niños de la pandemia? O hasta donde vos puedas pensar eso. Algunos chicos están saliendo con muchos problemas, están saliendo con dificultad de la pandemia. A algunos padres les está costando devolver esta humanidad compartida de sus hijos. Yo tengo la ilusión, permitime que alguna me quede en medio de mi postura un poco, no pesimista, pero sí realista, de que esa pulsión por vivir que tienen los chicos los lleve a descubrir que es más lindo jugar con otros nenes que estar solo en la casa, ¿sí? Que es más lindo ir y caminar y correr. Entonces yo confío un poco en eso, pero claramente hay etapas que si en determinado momento de la vida no se dieron, te van a traer dificultades y esto va a pasar. O sea, si un chico de entre 3 y 5 años, esos 2 años los pasó sin entender esto que decíamos, mirá, a los nenes no le tires el pelo, no contestes así, tal cosa, acostumbrate que mamá y papá se van.
Se van y no están con vos. Viste la adaptación que uno hace en el jardín. Bueno, llorar el primer día, el segundo, después te queda... Todo esto que no se hizo y va a traer alguna consecuencia. Como todas las cosas, veremos cuáles y también tendrá que ver con el nivel de sanidad con que cada uno ha manejado sus hijos en este periodo que ha tenido que tenerlos en casa. ¿Te referís a qué? Cuando decís el nivel de sanidad con el que ha uno trabajado con los chicos, ¿pensás en qué cosa? Querer abarcar el mundo querer abarcar una situación extraordinaria con los métodos ordinarios es un error, ¿sí? Entonces, yo esto lo hablaba mucho con algunas mamás que son pacientes, ¿no? Que me decían, no, pero yo a mi hijo nunca lo dejé jugar más de 2 horas con la tablet. Bueno, pero está en pandemia. ¿Qué hacía después? No, iba al jardín, jugaba con sus amigos. Por ahí no son 2, por ahí son 3 ahora. Digo, adaptate. Bueno, mi hijo al revés. No, ¿y qué querés si lo tengo todo el día? Que esté todo el día con la máquina. O sea, así no molesta o así se entretiene. Lo manejaste mal. Digo, cada uno dentro de su realidad. Porque una cosa es hablar con alguien que vive, no sé, en un barrio privilegiado y puede sacar a su hijo podía sacar a su hijo a caminar libremente por alrededor del monumento a Güemes en Palermo. Y otra cosa es hablarle a alguien que lo tuvo en una pieza de 3x3 con 2 hermanitos y el vecino a medio metro, ¿sí? Por eso te digo, cada uno tiene que haber encontrado las mejores maneras dentro de lo que la cultura te permite. Porque muchas veces uno es muy cruel. Dice, mirá qué mal manejaron esto. Y yo a veces pregunto, ¿y qué posibilidades tenía? ¿Qué posibilidades tenía una persona que tiene 4 hijos en un solo ambiente y vive pared de por medio o a veces chapa de por medio con otra persona que tiene otros 3? ¿Qué posibilidad tenía de hacer lo que no es que hay gente que lo hace mejor porque es mejor? Hay veces que hay gente que lo hace mejor porque tiene más posibilidades, ¿sí? Porque no es casualidad que, digamos, el error famoso de cierto grado de meritocracia, ¿no? O sea, no es que son mejores, tuvieron más posibilidades. Como dice el negro Dolina, lo lindo de los sueños es que al soñar los chicos pobres son capaces de sueños tan grandes como los chicos ricos, ¿no? Entonces yo creo que también gran parte de lo que se pudo hacer está condicionado por esto, Ernesto. Muchas veces los extranjeros se sorprenden cuando decís, no, voy al analista y les parece que les estás contando que tenés una enfermedad grave. O sea, la naturalidad con la que nosotros Acá asumimos... en Buenos Aires el que no va tiene una enfermedad Claro, grave. la naturalidad. Y en otras culturas es como del orden de lo privado o es un recurso mucho menos usual. ¿Qué no? Vergonzante. Vergonzante. Uno esconde que va al analista. Sí, claro. sí. A mí me pasó en España, ¿no? Que yo tengo un amigo que vive ahí, que a veces cuando puedo voy, lo saludo y alguna vez me ha invitado a alguna reunión, ¿no? Y te mira, ¿no? Y nadie dice, el que va a psicólogo no lo dice, lo esconde. Y yo me río, porque yo recuerdo una paciente que había conocido a un muchacho que le gustaba mucho y le dio salida. Le digo, ¿por qué? ¿Pero qué pasó? Me dice, no se analizó nunca. Yo no voy a salir con alguien que no se analiza. Fíjate hasta qué punto lo tengo que decir. No se analizó nunca. O sea, Es raro. Es raro, es claro. Acá en la cultura porteña nuestra que está muy incorporado. Pero por supuesto. ¿Pero por qué? Además somos, creo, uno de los países con mayor cantidad de psicoanalistas per cápita, ¿no? El país. Y la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con mayor psicoanalistas per cápita del mundo. Del mundo. Sí. Puede ser la explicación de nuestros problemas. Claro. Pero, mira, yo tengo una respuesta que es más poética que cierta, pero que me gustaría compartir con ustedes. Argentina es un país hecho de ausencias. No sé de dónde serán sus abuelos o bisabuelos, pero muy probablemente Inmigrantes. no sean de acá. Claro. ¿Sí? Y muy probablemente el primero que llegó de ustedes llegó más o menos solo, ¿sí? O con su mujer o con un hermano. Y llegaron y se tuvieron que meter en aquellos famosos conventillos y en estas cosas donde uno hablaba ruso, otro hablaba turco, otro hablaba italiano, el otro hablaba polaco. En un mundo de soledad, de angustia y de pérdida. Argentina es un país creado por gente que estaba de duelo, ¿sí? Entonces, lo primero es la relación que nos ha quedado a nosotros históricamente con las pérdidas y el duelo. Qué idea tan original, porque uno piensa la inmigración como una épica, como un momento heroico de gente que se arroja a una aventura y triunfa.
pero no ve el dolor que había ahí, o no lo ve tanto. Pero claro, vos imaginate, vos ahora, se te va alguien que vos querés de viaje y a las 8 horas te mandó un mail o te llama o un WhatsApp con una foto que está desayunando en un aeropuerto. En aquel momento vos se te iba un hijo o se te iba un hermano, tardaba meses en cruzar el mar y vos por ahí pasabas un año y medio y no recibías una carta. O una vida entera sin O una volver a vida. verse. Sí, claro, pero no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba bien, si estaba mal. ¿Sí? Entonces, eso nos hizo cercanos al dolor. Pero además, esa soledad de cada uno de nosotros nos hizo también cercanos al dolor del otro. ¿Por qué? Porque vos, que vivías en el conventillo, en la habitación de al lado de ella y de la mía, ¿sabés qué tenía que hacer yo cuando iba a salir? Decir, María, en el idioma que pudiera, no sé, María, ¿me mirás el nene que voy a hacer? Sí, anda tranquilo, Gabriel, que yo te lo miro. Y entonces cuando vengo y le digo, gracias, María, ¿estás bien, María? No, pero contame. Digo, ¿por qué? Porque, ¿y a quién le íbamos a contar? Si estábamos solos, angustiados y en duelo, y todos teníamos una angustia para contar. Entonces me parece que eso nos hizo escuchas del dolor del otro. Nos hizo darnos cuenta de que necesitábamos de la palabra para no estar tan solos en el mundo. Y yo creo que todas esas condiciones, no es raro que Nueva York es otra de las ciudades, digamos, que también tiene una gran inmigración interna. Pero vos, por ejemplo, una de las cosas que le parece raro a un extranjero es que alguien en una situación sin grandes problemas, ¿no? Una vida sin grandes desafíos, decide igual ir a terapia. Sí. ¿Para qué sirve la terapia? O sea, ¿cuál es? Porque nosotros no necesitamos como porteños estar atravesando una tragedia familiar o lo que fuese para terminar. Al contrario, ¿para qué sirve? Mira, yo creo que el análisis no es una obligación. ¿Sí? Porque muchas veces me han dicho, todo el mundo debería ir al psicólogo. No todo el mundo. El psicólogo está allí para alguien que tiene una pregunta que no se puede responder. ¿Sí? Una pregunta que lo recorre y que no se puede terminar de responder. O para alguien que tiene un dolor que no puede transitar solo. Si no se dan estas condiciones, ir al analista es totalmente en vano. Vas a ir 5, 6, 7, 8 veces y vas a abandonar. Porque lo que te sostiene es o una angustia o una pregunta. ¿Sí? ¿Pero sabéis Ahora, cuál es esa pregunta? a veces no. A veces sabés que te pasa algo y tardás meses en decir cuál era el verdadero motivo inconsciente que te estaba llevando. Pero de todos modos, ¿no? Digo, uno no va a hacerse siempre una extracción de muela cuando va al odontólogo, ¿no? Digo, ni te vas a cortar una pierna cada vez que vas al traumatólogo. Digo, a veces vas porque te duele un poco la rodilla. Vas al odontólogo porque dices, mira, me molesta un poco. O sea, si no lo mismo pasa con la psicología. Digo, ¿por qué tener que esperar al gran drama? Digamos, al drama insoportable. Es decir, se me murió un hijo. Digo, vengo acá porque se me murió un hijo, porque se me murió un amigo. O sea, claro que allí probablemente vayas, pero no hace falta llegar a tanto. A veces uno va y dice, mira, yo no tengo grandes motivos para estar mal, pero ¿sabes qué? No termino de sentir que le encuentro mucho sentido a esto. A ver si puedo poner en palabras muy chiquitas esto. Es como el análisis o la terapia, es como que hablar con otra persona te permite pensar mejor. Sí, siempre y cuando esa persona te escuche desde un lugar particular, Ernesto. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, bueno, yo no necesito pagar porque tengo amigos para hablar. ¿Sí? Bueno, pero ¿desde qué lugar te escucha tu amigo? ¿Sí? Hablábamos al principio de esta idea heideggeriana de la vida inauténtica, ¿no? Del hablar lo que se espera. Tu amigo es probable que opine más o menos como se opina. ¿Sí? Tu amigo es probable que te quiera tanto que hasta te dé la razón donde no la tenés. ¿Sí? Para que te sientas mejor. El amigo es ese que dice, ya está, Ernesto, sé con la cantidad de mujeres que hay, listo, se fue. Listo, ya vas a encontrar otro, un tipo como vos, joven, famoso. El amigo es alguien que quiere tu bienestar. El analista no quiere tu bienestar. El analista quiere descubrir tu verdad. Y que después vos con tu verdad te construyas en la mejor persona que puedas ser. Y si da el término, lo más feliz que puedas,
dentro de esta humilde felicidad que nos cabe a los seres humanos. Por los seres humanos podemos tener una felicidad de cuarta categoría, somos felices con poquito, no tenemos la gran capacidad de la completud, de la felicidad eterna, porque planteame tu momento de felicidad, María, y yo en 3 minutos te voy a tirar 4 o 5 causas por las cuales esa felicidad está empañada. 4 o 5 cosas que no estás viendo o que no puedes pensar si querés sostener la felicidad. ¿Sí? Lo vemos cuando no sé, alguien está contento porque su hija cumple 15 años y de repente lo encontrás solo y le decís, ¿qué te pasa? No, estoy pensando, ¿cómo le hubiera gustado a mi viejo ver a su nieta así? Ya está, listo. O sea, se te murió tu viejo, tu felicidad está empañada de acá al día del juicio final. No es que no podamos, pero nos vamos conformando con felicidades hechas de agujeros de pérdidas, ¿sí? Y entonces el análisis te ayuda a eso, a que vos puedas, a pesar de las pérdidas y de las faltas, construir una vida que tenga que ver con tu deseo y que tenga un sentido. Vos en tus libros, algunos de tus libros que son, contás, obviamente cambiando las circunstancias y pidiendo permiso aún así a algunos de tus pacientes, algunos de los casos que te llegan al consultorio, y lo contás de una manera como si hubiese algo que resolver, ¿no? Acabas de decir también encontrar la verdad, como si fuese un policial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué es esa verdad? O sea, ¿en qué momento decís como tipo, acá le encontré? ¿Qué puede ser? Bueno, en primer lugar es así, digamos, el analista es alguien que tiene que resolver un problema. Cuando me viene a ver un paciente, me trae un problema, ¿sí? O sea, nunca nadie viene, me toca el timbre porque está bien. ¿Te imaginas que sería maravilloso? Golpeas la puerta, mire, le voy a contar, conocí a la mujer de mi vida, es millonaria, me dejó toda la herencia, me ama y somos felices para siempre. Nunca me pasó. Siempre el que te viene al consultorio está angustiado, está triste, tiene miedo, está inseguro, está confundido al menos, ¿sí? Entonces allí hay un problema. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Lo primero que tenés que entender es que el análisis es un recorrido jalonado de sucesiones continuas de problemas donde el paciente puede abandonar, pero si sigue se abre la puerta a un problema nuevo. ¿Sí? A veces, ¿cuál es la diferencia entre el análisis y la terapia? Que en la terapia vos decís, por ejemplo, mira, no me estoy comunicando bien con mi esposo, entonces vengo a terapia porque no me quiero separar y qué sé yo. Llegaste a ese punto y lo acomodaste, listo, bueno, se terminó. Logró un cierto equilibrio, se acabó la terapia. En el análisis, cuando llegaste a ese punto, se abre una puerta que te desliza una pregunta nueva. Entonces, el análisis, ¿tiene fin o no tiene fin? El famoso, ¿no? Sí, tiene fin, de hecho se termina, la gente se va, deja de venir, no sé, se interrumpen los análisis. Pero el análisis de verdad tiene fin cuando el último problema no te abre una puerta a un problema nuevo. Y eso es muy difícil. Pero sí es cierto que tenemos que tener esa concepción. Llegaste a esto, bárbaro. ¿Por qué no te digo, andate a tu casa? Porque cuando llegas a ese punto, si estoy bien con mi marido, por fin nos comunicamos, todo esto y esto, y yo por ahí te digo, qué lástima, ¿no? Que su madre no la haya podido ver así de feliz. Y vos mirás y decís, bueno, lo que pasa con mi madre, yo tenía todo un tema. Ajá, ¿qué tema? Listo, bloom, abro la puerta para la solución de un nuevo problema. Yo lo pienso así, el análisis. Y es el paciente el que decide, después de qué problema solucionado, hasta dónde quiere ahondar en sus problemas, que serán potencialmente siempre eternos, porque mientras estemos vivos, algo tendremos que resolver. También tengo una última pregunta y tenemos poco tiempo. Sí. ¿El sexo en pandemia mejoró o empeoró? Mira, estadísticamente yo te diría que el sexo en pandemia se estableció más o menos por donde andaba. Han tenido muchas complicaciones aquellos que tenían una vida sexual externa, ¿sí? Digo, no vamos a negar esto, digamos, personas que tienen amantes o esto se han visto muy, muy complicados. Ha sido un gran motivo de angustia, ¿sabes? O sea, ¿y qué pretende? Que hable delante de mis hijos, delante de mi marido, delante de mi mujer. Que ha sido una invasión muy potente de esto. Pero yo creo que las parejas inteligentes han encontrado una fuente muy importante para hacer frente a la pandemia. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué te defiende de la angustia y de la incertidumbre? El placer. Entonces, si vos en ese encierro charlaste más con tus hijos, hablaste más con tus amigos, tuviste más sexo con tu pareja, la atravesaste mejor. Entonces yo he intentado trabajar con muchos de mis pacientes, es decir,
Y no probó con tener sexo, se lo decía con una palabra mucho más brutal que no puedo usar Bien. acá en el medio, pero me entienden, ¿no? ¿Y por qué no tuvieron sexo? ¿Porque parecía casi directivo? Sí. ¿Por qué? Porque el placer y la angustia se excluyen. A más placer, menor angustia. Los que más se angustiaron tuvieron peor sexo. Los que tuvieron mejor sexo se angustiaron menos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer. A Gracias, ustedes, Gabriel. un Muchas honor. gracias.